estás allí conectado. Gracias por estar. Te doy la bienvenida a nuestro personaje bíblico. En el día de hoy nuestro personaje se llama Ezequiel. Y vamos a aprender cosas maravillosas sobre Ezequiel. Pero aprender no solamente, sino también a ser inspirados por él. A que este personaje bíblico nos dé una inspiración para nuestra vida, para nuestro ser, para nuestra alma. Así que gracias por conectarte y desde ya empecemos a ver quién es Ezequiel. Vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Lucas, en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 y 2 y el versículo 4. Ezequiel, capítulo 2, versículos 1, 2 y el versículo 4. Te los leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu Santo en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Gloria a Dios. El versículo 4 dice: yo pues te envío a hijos de duros rostro y de empedernido corazón, y les diré: así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Gloria al Padre Celestial. Ezequiel capítulo 2, versículos 1, 2 y el versículo 4. ¿Pero quién es Ezequiel? Bueno, Ezequiel es un profeta y un hombre que veía visiones. Ezequiel también, aparte de ser un profeta, era un sacerdote en el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel. Así que, como profeta en el pueblo de Israel, era también sacerdote. Es un hombre escogido por el Señor. Pero también Ezequiel escribió un libro, que es el libro de Ezequiel, como la serie que llevamos. Él es un personaje que también aparece como libro, como uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Pero también es alguien que fue llamado y luego enviado. Llamado y luego enviado. Este es Ezequiel. Y hay muchas cosas más sobre Ezequiel. Pero en esta noche vamos a ver 3 cosas que nos inspiran o que deben ser inspiración para tu vida y para mi vida de Ezequiel. Hombre llamado y enviado por el Señor. Bien, lo primero que debe inspirarnos a nosotros, Ezequiel, es lo siguiente: a alimentar mi vientre y mis entrañas con la miel de su palabra. Oiga, es lo primero que me debe inspirar, a alimentar mi vientre y mis entrañas con la miel de su palabra. ¿Cómo me estoy alimentando yo? Pero cómo nos estamos alimentando todos y cada uno. No basta solamente con tener alimento material, con comer, con tener el desayuno, el almuerzo o la cena, o depende de los recursos que se tengan. No basta con eso. El hombre no solamente. Recuerdo que la palabra también nos enseña, no solamente el hombre se alimentará, sino que se alimentará con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra del Señor. En Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, encontramos lo siguiente. Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, dice así. Te lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Oiga, dice lo siguiente: y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas
de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Oiga, la miel es dulce. ¿Cómo estás sintiendo tú la palabra del Señor en tu vida? Cuando la lees, cuando la escudriñas, cuando ahondas en ella y alimentas tu alma con la palabra del Señor, ¿te es dulce o te es amarga? El Señor me llama en esta noche a través de Ezequiel a inspirarme en Él, a ser un hombre que se alimente, o una mujer, a las chicas que están allí visualizando, a ser un hombre o una mujer que se alimenta, que come la palabra de Dios, pero que esta palabra debe ser dulce. Ezequiel la habla y se refiere a ella como la miel. La miel cumple un propósito excelente en el ser humano. La miel, aparte de endulzar nuestro paladar, también es cicatrizante. También se utiliza en las ramas naturales como medicamento naturista. Se usa para la piel también. Algunos dicen que tiene efectos que rejuvenecen la piel. Pero también cura heridas, cicatriza en la piel. Sirve en combinación con otras cosas para la garganta. Por eso me llama la atención que la palabra, el rollo, la ley de Dios es la palabra, las sagradas escrituras, es la ley de Dios para nosotros. Y era un rollo que se le dio a Ezequiel y se le dio a que lo comiese según esta palabra que estamos leyendo. El Señor se le aparece a Ezequiel y le dice: toma este rollo y cómelo, alimenta tu vientre, alimenta tus entrañas con él. Y abre su boca. Estamos llamados a ser inspirados, a alimentarnos con la palabra. A mí me inspira, es muy importante, si hay problemas de amargura, si hay dificultades, si hay necesidades, lo que va a endulzar tu vida es la palabra de Dios. Lo que va a endulzar mi vida es la palabra de las Sagradas Escrituras. Por eso me debo alimentar con ella. Y el vientre y las entrañas. El vientre es la parte baja, la parte abdominal, la parte que está cerca del estómago en nuestro cuerpo. Las mujeres son las que más hablan de vientre porque en él conciben o guardan al bebé dentro de su vientre. Pero Dios quiere que nosotros alimentemos esa esperanza de su palabra en nosotros, muy dulce. Pero las entrañas en lo profundo, de allá la parte interna, intestinal, testicular interna, allí, en las entrañas, lo que está en lo profundo, donde se encuentran todos y cada una de nuestros intestinos. Así que el Señor quiere que la palabra salga desde lo más profundo, desde lo más interno nuestro, sea dulce. Cuando tú le hables a otra persona, pueda encontrar dulzura también en ti a través de la palabra. Bueno, pero ¿qué es lo segundo que debemos estar inspirados? Hay algo muy hermoso que nos inspira como segundo a través de Ezequiel, y es a hablar la palabra de Dios verdadera. A hablar la palabra de Dios verdadera, a hablarla clara, sin inventarle, sin añadir, sin que ayúdate que yo te ayudaré, sin cosas raras. No, lo que la palabra dice, lo que la Biblia está escrita en ella, lo que las Sagradas Escrituras nos enseña y lo que Él nos muestra en ella. Ezequiel capítulo 13, versículos 3 y 9 nos dan una guía sobre esto. Ezequiel capítulo 13, versículos 3 y 9 dice así el versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Oh, ay de los, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. O sea, inventan lo que no ven,
han estado hablando las cosas que no son. Y el versículo 9 me dice así, o nos dice: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Oiga, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Mire, cuando se habla mentira, por ahí hoy día, pleno siglo XXI, año 2021, todavía se están levantando algunos profetas. Y la gran mayoría profetizando cosas que ni en la Biblia figuran. La mayoría profetizando o hablando y diciendo cosas que no coordinan con la palabra de Dios. Y algunos se hacen seguir de mucha gente y los llevan a las tinieblas, a la oscuridad. Pues bien, esos que están profetizando, esos que les gusta profetizar cada día cosas nuevas, déjenme decirles que hay algo que dice que ya todo está profetizado en la Biblia. Ya todo está profetizado en la Biblia. Coronavirus, pandemias, temblores, desastres, marchas, disturbios, todo lo que está sucediendo, todo lo que va a suceder, todo lo que se ha dado durante todos estos años y lo que se va a venir, todo eso ya está profetizado en las Sagradas Escrituras, todo eso ya está en la Biblia, todo eso ya el Señor lo declaró, Jesucristo lo abrió, estos profetas lo declararon, lo hablaron, muchos lo vieron en visiones antiguamente y por mucho en la palabra. Ya no, dice un versículo que no hay nada nuevo entre los cielos y la tierra, nada nuevo. Yo un día le decía a algunas personas que ni la tecnología que estamos viviendo hoy, ni la internet, los smartphones, los smart TV o todo lo que está saliendo nos maravilla y muchos quedan con la boca abierta. Pero ya eso no es nuevo para Dios, nada es nuevo. Todo viene en un proceso, la ciencia avanzará, pero también la palabra dice que la ciencia se acabará. Así que, ¿qué debo yo estar profetizando cosas que no van de acuerdo a la palabra? No, yo te profetizo que vas a tener un carro último modelo. Todavía no tienes empleo, estás pasando hambre, pero vas a tener un carro último modelo. Ya Dios me lo mostró. Mentiras del diablo. Solamente la palabra es la que dice que si nos esforzamos, que si marchamos, que si le buscamos, que si laboramos correctamente, Dios nos da el poder para hacer la riqueza. Ya eso está profetizado. O sea, ¿qué necesitamos que alguien nos diga que vamos a tener casa, carro y beca? Si depende de que yo busque del Señor y me ponga en marcha. Y podemos lograrlo. Tú lo puedes lograr. No necesitas que te vayan a decir que vas a tener casa, carro y beca. O que te vas a casar con una rubia. Porque conociste a una muchacha pelinegro, ¿no? Entonces cómprale un tinte y se convertirá en rubia. Así que no hay que estar buscando profecías fuera de la palabra, porque ya todas están dadas. A hablar palabra. Por eso los que enseñamos la palabra del Señor tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué enseñamos? ¿Qué predicamos? ¿O qué profetizamos? Porque hay muchas... Ezequiel es un libro lleno de profecías, de palabra profética y de visiones. Por eso hay uno que no, que evidente, que usted no es evidente. No, Ezequiel es un hombre que vio visiones. Fue un vidente de cosas que Dios le mostró. Por eso la tercera cosa que me inspira para ir finalizando con este personaje bíblico es a aprender de la visión del Padre Celestial. A aprender de la visión del Padre Celestial. Esto me inspira a mí.
Espero que sea de inspiración para ti. Ezequiel me enseña que yo debo moverme en la visión de Dios. Si yo quiero ver cosas futuristas, me debo ir a las Sagradas Escrituras. Y ahí está el futuro. ¿Cuál es el futuro que más debe apreciar y querer tener un hombre o una mujer cristiana? Pues bien, es buscar de la palabra del Señor, leerla, escudriñarla. Ahí está el mejor futuro. A los que les gustan las riquezas, Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. El que quiere ser fiel, dice que los diezmadores y ofrendadores al Señor, Él abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones hasta que haya sobreabundancia. Pero ¿cuál es la visión del Señor? ¿Cuál es la visión? El capítulo 40, Ezequiel 40, versículo 2 dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 40, versículo 2. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. Y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Oiga, a Ezequiel Dios lo llevó en visión, en la visión de Dios. Por eso hay Dios. Ya todo está profetizado en la Biblia, pero Dios sí nos puede en su visión ver cosas que Él nos quiere enseñar. No es que yo tuve una visión, no, es en la visión de Dios. Usted y yo no tenemos visiones. Es Dios el que nos revela de lo profetizado. Nos revela una visión. Pero ¿cuál es su visión? Pronto el Señor te quiere mostrar algo en lo que tú te puedes mover. En su visión, Dios te va a mostrar las cosas. Por eso me debe inspirar a aprender yo la visión del Señor. Si yo leo la palabra del Señor, si yo leo la Biblia, si yo la estudio, me preparo en ella, entonces voy a aprender cuál es la visión de Dios. Y esa visión se va a aplicar en mi vida. Esto es lo tercero que nos debe inspirar. Si me muevo en su visión, podré ver grande o lo grande que Dios quiere hacer de mí y de su pueblo. Si yo me muevo en su visión, podré ver lo grande que Dios quiere hacer de mí y de su pueblo. Oiga, porque es que el versículo 2 nos está diciendo que en la visión de Dios, dice, en visión de Dios me llevó a la tierra de Israel. En visión de Dios te puede llevar a tu nación, a tu país, a Colombia. A ver a Colombia con la visión del Señor. Pero no solamente, y me puso sobre un monte muy alto. O sea, Dios quiere colocarnos en lugares altos. Dios quiere colocarnos en las alturas. Pero no para que nos caigamos de ella y nos demos duro en la cabeza, no. Es para que veamos con la visión del Señor. Podamos ver las cosas grandes que Dios tiene. Podamos ver lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer con esta nación. No es con ver otras cosas o porque allá dijeron, entonces yo voy a correr y voy a hacer lo otro. No, es con la visión de Dios. Yo tengo que ver las cosas como Dios las ve. Y la única forma de ver las cosas como Él las está viendo es que yo me deje guiar de Él, es que yo me deje llenar alimentándome de su palabra, es que yo me deje instruir por el Señor, es que yo pueda cada día hablar palabra verdadera del Señor. Ahí es la visión. Como conclusión, te puedo decir de Ezequiel. Ezequiel ya sabemos que es un profeta. Se le fueron reveladas muchas visiones. Este varón de Dios se le fueron reveladas muchas, pero muchas visiones. Su esposa murió. Hay una palabra que si usted se lee el libro de Ezequiel encontrará que a Ezequiel Dios le revela y le dice que su esposa va a morir y le dice que no te guarde el luto, que no, pero que tiene que hacer un trabajo. Su esposa murió y él enseguida empezó a marchar en la palabra del Señor. Siguió haciendo lo que Dios le mandó. No quiere decir que si un familiar muere no nos duela y no tengamos que dolernos, porque la palabra habla del tiempo de luto.
pero hay que seguir marchando, hay que seguir adorando al Señor. Es doloroso, muchas personas que han muerto por este COVID y muchas familias que ahora están pasando por muchas necesidades, por muchos enfermos y con temores y miedos. Pero Dios se está moviendo. Muévete en su poder, porque Dios tiene un milagro para cada uno de nosotros y nos va a seguir guardando y librándonos de la muerte. Su esposa murió, pero él siguió sirviendo al Padre. El Espíritu de Dios entró en él para afirmarlo sobre sus pies. Es cuando vemos en el capítulo 2 que leíamos, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Ezequiel, cuando hay el llamado de Ezequiel, dice, mire lo que me gusta de estos 3 profetas que hemos hablado anteriormente. A Isaías se le pasó carbón encendido, el ángel le pasó carbón encendido sobre sus labios. A Jeremías, Dios colocó sus dedos en su boca para dar su palabra. Y a Ezequiel, el Espíritu de Dios entra en él para ponerlo firme, porque no le tocaba fácil, no iba a ser fácil lo que iba a hacer. A veces no es fácil enseñar la palabra del Señor, pero tenemos que dejar que el Espíritu entre a nosotros. El Espíritu de Dios entró en él para afirmarlo. Qué bien, qué hermoso lo de Ezequiel, ¿verdad? Qué palabra tan hermosa. Bueno, vamos a orar, vamos a declarar una bendición. Gracias por escuchar este personaje bíblico que